Isabel Díaz Ayuso parece que no tuvo suficiente con haber hecho lo que hizo durante la pandemia, sino que ahora además se suma a reescribir la historia de la manera más infame y cruel posible. Y es que ahora dice que es mentira, que no hubo 7.291 víctimas de las residencias producto de los protocolos de la vergüenza que su gobierno aprobó, sino que ha reducido la cifra a 4.100. Entonces está perfecto. Si solamente fallecieron 4.000 personas porque impedisteis la derivación a la sanidad pública, entonces genial. Está muy nerviosa. Y lo hemos visto durante los últimos meses. Lo vimos desde que salió a decir que sí iban a morir igual. Era mentira, no iban a morir igual. Lo vimos cuando en la Asamblea de Madrid dijo que siempre me estáis hablando de las mismas mierdas. No son mierdas, son fallecidos, un respeto a las víctimas. Y lo vemos ahora, amigos y amigas, que se va a poner en la televisión pública el documental que desmonta todas sus versiones. Hoy por la noche, en la 2 y en el 24 horas, el documental de las 7.291 víctimas. Por cierto, un número que a pesar de que ahora intente rechazarlo, viene de su propio gobierno, que ellos mismos lo reconocieron. Vais a alucinar con esta historia. Por otro lado, un juez, por fin, después de 3 años, ha archivado la causa que tenía abierta contra Ada Colau, contra su labor como alcaldesa en el Ayuntamiento de Barcelona. Para que veáis cómo funciona el lawfare. Durante años te tienen pringada, salen titulares, se habla en tertulias y después resulta que no había absolutamente nada, pero ¿cuándo es? Cuando ya has perdido la alcaldía, amigos y amigas. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el maldito líder del Partido Popular? No hablo de Aznar, no hablo de Ayuso, hablo de Feijóo, que aunque parezca mentira sigue supuestamente mandando dentro de ese partido. Pues nada, agachar la cabeza, esconderse donde puede y ahora está en medio de una especie de ronda de contactos entre los diferentes sectores del Partido Popular para ver qué hace con Carlos Mazón, después de que saliese un contundente auto de la jueza diciendo que el culpable era él y la administración autonómica, y después de una durísima también portada del ABC donde pedían la dimisión de Mazón. Está solo, está acabado y Feijóo no sabe cómo actuar. Está completamente paralizado. No vaya a ser que esto le acabe costando a él también su puesto al frente del Partido Popular. ¿Os acordáis de la denuncia ridícula que puso Abogados Cristianos contra Lala Chus y contra David Broncano, que dieron las campanadas este año? Bueno, pues se ha archivado también. El juez la ha denegado, por fortuna. Después de meses, con Vox, hazte oír, Abogados Cristianos diciendo que habían hecho una gran ofensa al cristianismo, ahora llega el juez y dice, por fortuna, que está amparado la libertad de expresión y sobre todo en un contexto humorístico. En fin, que haya que estar defendiendo estas cosas en el 2025. Y para terminar, hoy Sánchez se reúne con los diferentes líderes políticos en la Moncloa para hablar y discutir sobre el asunto de la subida del gasto militar que se está aprobando ahora mismo en Europa. ¿Habrá acuerdo? Pues parece que lo va a tener complicado. Vamos a ver estos temas hoy, jueves 13 de marzo, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y empezamos con lo más infame que te puedes echar en cara 5 años después de que ocurriese lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid. Que después algunos te vienen y te dicen, no, esto ocurrió en toda España. En toda España murió gente por el COVID. Hombre, sí. Faltaría más, claro que mucha gente murió en España por el COVID, ojo. Pero también hay que tener en cuenta, primero, que Madrid fue la región, no de España, de toda Europa, con mayor exceso de mortalidad. Y en segundo lugar, que se aprobaron una cosa llamada los protocolos de la vergüenza, que literalmente impedían la derivación a la sanidad pública, a no ser que tuvieses un seguro privado, por supuesto, que entonces y que te podías ir, pero que si tenías sanidad pública solamente, impedían tu derivación a la sanidad en el caso de que fueses una persona mayor que estaba en una residencia de ancianos. ¿Eso qué produjo? Pues un exceso de mortalidad espectacular, brutal y un auténtico drama familiar. De familias que no podían ver a sus padres, a sus hermanos, a su gente cercana, que llamaban y les decían que no podían derivarlos al hospital, que había un protocolo de la Comunidad de Madrid que lo impedían, que no venían a buscarle en la ambulancia, que morían en muchos casos sin asistencia médica, ahogándose en las habitaciones de sus residencias, y que después Isabel Díaz Ayuso ha categorizado con esta chorrada soberana de total si van a morir igual. Bueno, pues 5 años después aparece Isabel Díaz Ayuso en un infame vídeo, que vamos a ver ahora un pequeño resumen, diciendo que es un invento esa cifra de las 7.291 muertes. Pero ¿sabéis de dónde sale el maldito dato de las 7.291 muertes? De su propio gobierno. De una pregunta que le hizo un periodista al gobierno, que está obligado a responder el gobierno por cuestión de transparencia, y el periodista
Al preguntarle, recibió de vuelta esa cifra, 7.291. De ahí sale la cifra. No porque se le haya inventado la malvada izquierda o Hugo Chávez aliado con la ETA, no. Es una cifra que dio el propio gobierno de Ayuso y ahora reniegan de esta cifra. Pero vamos a ver en el capítulo de hoy al periodista que hizo esta pregunta explicar concretamente dónde sale la cifra y la poca vergüenza que hay que tener para ahora rechazarla. Vamos a ver primero el vídeo con el que decidió Ayuso intentar reescribir la historia en el 5º aniversario de la pandemia. Atención. Cumplen 5 años del estallido de la pandemia del COVID-19. Una tragedia mundial que acabó con la vida de millones de personas, dejando otros tantos con secuelas. Bueno, ya veis que empiezan como intentando poner la venda antes de la herida. Dice, no, fue una tragedia mundial que acabó con millones de personas, ¿verdad? Entonces no será tan raro que en Madrid también ocurriese. En estos días queremos trasladar nuestro cariño a todas ellas, a las personas que fallecieron en sus a todas ellas no. hospitales, en las residencias. En las residencias tiene el valor, tiene el cuajo de decir, a todas ellas no, Ayuso. Porque con las víctimas de las residencias es que ni siquiera se ha reunido. Que es asqueroso. Es muy doloroso, pero así es. Niños, jóvenes, pero especialmente mayores. Especialmente mayores, sí. Muchos fallecieron sin el acompañamiento de sus familiares. Es que parece que se está cochineando. Suelo de un profesional Recochineando. o de atención social. ¿Ves? Esto es mentira. Esto es mentira. No cabe atención social. Un profesional sanitario o de atención social. No se murió con un profesional sanitario, se murió solo en una habitación de las residencias. No había profesional sanitario porque no consiguieron derivarles a las residencias. No cabe mayor gratitud. Por un protocolo que aprobaron Los ellos. meses fueron un golpe emocional durísimo para excelentes profesionales que luchan por la vida y en la mayoría de las ocasiones ganan la batalla, como sucede en la sanidad madrileña. Muchos de ellos enfermaron también o incluso llegaron a fallecer. La Comunidad de Madrid fue una de las regiones más perjudicadas en la primera ola. A pesar de las alertas de la Organización Mundial de la Salud, que llegaron incluso desde enero, febrero, marzo, el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas permaneció abierto. O sea, ahora ya empieza, ya veis, a echar culpas fuera, a echar balones fuera, diciendo que la culpa es del gobierno. Porque la OMS avisó, pero sin embargo, claro, el avión, el aeropuerto seguía abierto. Grandes eventos Culpa del Pedro Sánchez, por en supuesto. esta región de alta densidad, como en el resto de España, se celebraron sin ninguna política sanitaria por parte del gobierno de la nación. Y aquí no lo menciona, pero se está refiriendo a aquella cantinela, ¿os acordáis? Es que algunos seguro que se os ha olvidado, pero la cantinela que tuvieron durante aquella época diciendo que todo era culpa del 8M, o que se celebró el 8M, como siempre, el Día Internacional de la Mujer, hubo manifestaciones, y entonces después, a los pocos días, sí que ya se empezó a hablar de que estaba empezando a ser complicado el asunto de los contagios. Y dijeron, es culpa de las feministas. Culpa del gobierno y culpa de las feministas. Cuando ese mismo día en la Comunidad de Madrid se habían producido partidos de fútbol con mucha más resistencia que el 8M, se había producido misas, todas las iglesias estaban abiertas, se habían producido todo tipo de reuniones, se había producido también un evento, un macroevento de Vox en aquel momento en la Comunidad de Madrid. Pero, sin embargo, todo culpa de las feministas y del gobierno, que es el mismo relato que está intentando imponer aquí Ayuso otra vez, 5 años después. Avisos desde Madrid. Decidimos actuar y fuimos los primeros en cerrar los colegios, universidades y residencias de mayores con el rechazo frontal del gobierno de Sánchez, que trató de paralizar estas medidas. Ya veis, aquí vitales. Lo que intenta es ir contra el gobierno de Sánchez, poco más que eso, y salvarse el culo también. Avisos de la Organización Mundial de la Salud. Gracias a estos criterios científicos, nunca en base a los de ningún comité de expertos inventado y menos por motivos políticos, hacíamos análisis de la evolución del virus incluso por zonas y así tomábamos medidas selectivas porque luchábamos contra el COVID y no contra la gente. Evitamos así cierres por zonas selectivas, es decir, que el barrio Salamanca lo dejaban siempre abierto, pero sin embargo los barrios del sur de Madrid, donde vive la gente con menos poder adquisitivo, por lo que sea, siempre estaban cerrados, excepto si era para ir a trabajar a los barrios del norte, que entonces te lo dejaban abierto. Fue una especie de distopía totalitaria en la que los pobres sirven a los ricos y cuando no trabajan tienes que estar encerrado en sus barrios. Eso sí que fue en distópico, Ayuso, lo de las zonas. A las personas con demencias, con trastornos autistas o a los mayores en general, para quienes los cierres abusivos significaban desorientarse, hundirse y deprimirse aislados. Además de que esos cierres prolongados, sin estudio científico alguno, hubieran supuesto la ruina de Madrid y, por tanto, de España entera. Bueno, en todo el resto de comunidades autónomas, donde sí hicieron los cierres que tenían que hacer, resulta que acabaron todas arruinadas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar, como os decía, al periodista Manuel Rico, que por aquel entonces trabajaba en Infolibre y fue el que accedió a esos datos de fallecidos que ahora Isabel Díaz Ayuso niega.
y reniega de ellos. Vamos a escuchar a Manuel Rico, que fue entrevistado ayer en Hora 25 en la cadena SER. Manuel Rico, periodista, buenas noches. Buenas noches. Rico, tú eres el periodista que preguntó por ese dato. Tienes el papel que te mandó la propia Comunidad de Madrid diciendo que efectivamente en aquellos primeros meses murieron 7.291 personas en las residencias de ancianos de Madrid. Es que es un dato suyo. Sí, efectivamente, nosotros en Infolibre pedimos en la primera semana de mayo de 2020 una serie de datos, entre ellos cuántas personas habían fallecido desglosados centro a centro, desglosado por residencia, cuántos habían fallecido en el propio centro, cuántos en el hospital y cuántos con síntomas de COVID y cuántos no. La Comunidad de Madrid dio acceso a la información pública. Por cierto, hay que alabar que diesen acceso y que fuesen transparentes a la hora de facilitar el dato en aquel momento. Y en aquel momento, aunque ahora se arrepientan profundamente, claro. Efectivamente nos lo facilitaron en junio-julio como un archivo Excel en el que daban respuesta, insisto, residencia por residencia a los datos que solicitábamos. Vamos a explicar bien, Rico, porque además que si se explica se entiende bien, cómo llega la Comunidad de Madrid a este dato. La Comunidad de Madrid en aquellos días, su Consejería de Servicios Sociales llamaba una a las 475 residencias de la Comunidad de Madrid para ver cuántas personas fallecían. Y ese es el dato que te suministran a ti. En fin, que es evidente de dónde sale el número 7.291. Sale de una pregunta de un periodista, sale del trabajo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid, bien hecho, de preguntar residencia por residencia cuántas personas habían fallecido, y ya está. Lo que pasa es que ahora no quieren reivindicar ese número porque resulta que se ha convertido en un movimiento, no político, como le gusta decir, de la malvada izquierda, no, de los familiares de esas víctimas, que han sido humilladas desde el primer día. La última de todas fue Miguel Ángel Rodríguez diciendo esto de estas personas, porque salió una mujer en un programa que hizo Jordi Évole sobre las residencias, sobre la pandemia. Y entonces empezó a decir Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que cobra 100.000 euros al año de los impuestos de todos, excepto del novio Ayuso, por supuesto. A ver si esta persona de verdad iba a visitar a su madre o no. Como poniendo en duda si ahora se están quejando por no sé tener algo de fama. Y si de verdad quería tanto a su madre, ¿cómo puede ser tan miserable? Después también dijo, es mentira, esta señora no tenía una madre en la residencia. Después tuvo que pedir perdón, porque sí que la tenía en la residencia y además sí que falleció. Y esto, pues si le sumas lo del se iban a morir igual, si sumas a Ayuso diciendo estas mierdas refiriéndose a lo que ocurrió con las residencias, si sumas estos desplantes a los familiares y si sumas además que nunca jamás se han reunido con ellos, pues entiendes la indignación de la gente, de las víctimas, que han visto como día tras día les humillan en la cara y se lo tienen que tragar y ni siquiera se reúnen con ellos, ni dan explicaciones, ni se hacen comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, que sería lo mínimo. Lo mínimo. Pues ahora además ven como también intentan reducir el número de víctimas. Pero a pesar de todo eso, lo siento mucho por Ayuso, pero es que la verdad va a salir adelante. Y hoy en la televisión pública, en el 24 horas y en la 2, se va a reproducir el documental de las 7.291 víctimas, que por cierto hace poco se puso en Móstoles y apareció la electricidad del cine donde se iba a poner cortada, con unas tijeras literalmente los cables, para que no tuviese energía el cine y no pudiese reproducirlo. No se pudo reproducir, bueno, pues lo siento por ellos, pero van a conseguir el efecto contrario, y es que se vea y se hable mucho más de este asunto. En la televisión pública, por cierto, donde sí se puede hablar de este tipo de cosas, no como en Teleayuso, porque a la misma hora, hoy el 13 de marzo a las 22 horas, es cuando se reproduce. A esa misma hora en Telemadrid estará en vivo y en directo un programa de extrema derecha que han puesto nuevo, con todos tertulianos ultras, con los marcos de la extrema derecha, y donde básicamente, pues ya sabéis, en Telemadrid, Teleayuso, donde te ponen la boda de Almeida, te la meten a la fuerza, donde despiden a Silvia Charrondo por hacer preguntas a la presidenta que no se deberían hacer, que dijo Isabel Díaz Ayuso. Bueno, por fortuna tenemos una televisión pública que funciona de verdad, y esto es un documental de servicio público. Como os decía al principio, esto es el lawfare. Eso de que después de 3 años el juez haya archivado definitivamente la causa contra Ada Colau por supuestas subvenciones a entidades sociales que decían que eran irregulares, que durante tanto tiempo se estuvo hablando en televisión. Yo me acuerdo en una tertulia en televisión hablando de esto, y me decían, ¿veis cómo al final, Alan, todos son iguales? Todos los políticos al final están ahí para cobrar, todos los políticos son la misma mierda. Si es que igual los del PP, vale que son corruptos, pero mira a Colau. Y en aquel momento te lo tienes que, no tragar, pero lo intentas pelear diciendo, a ver, no me cuadran las pruebas, lo que están diciendo no es suficiente contundente, pero frente al titular de Ada Colau,
le han abierto una causa por subvenciones a entidades sociales amigas, pues entonces no puedes hacer nada contra eso. El desgaste es evidente. Eso sí, 3 años después de repente te dicen, vaya, que no había nada. Claro, pero te lo dicen ¿cuándo? Cuando tú ya has perdido las elecciones, no eres alcaldesa, te han sacado fuera del ayuntamiento, te han difamado durante mucho tiempo y va a haber gente que jamás se entere de este archivo, sino que se quedó simplemente con la primera parte. ¿Esto es para qué? La próxima vez que veamos un caso parecido, porque después de esto han venido 200 más, pues sepamos cómo funcionan. Y este siempre suele ser el fin. ¿Vosotros creéis, y yo lo estoy trayendo aquí, no porque sea la noticia más grande del día, sino por justicia? Porque alguien tiene que hablar de esto. Porque no puede ser que la noticia cuando sale llegue a todo el mundo y todo el mundo se indigne y lo utilicen para atizarle en todos los sitios posibles y después resulta que cuando le dicen, oye, mira, que al final no, nadie se entere de eso. Pero es que esto mismo que le ha pasado a Colau, pues le está pasando ahora a Begoña Gómez. Porque ya veréis, dentro de 3 años será como Begoña Gómez, juez Peinado se jubila y renuncia definitivamente a la causa contra Begoña Gómez 3 años después. E igual en ese momento pues ya no gobierna Sánchez, o hay mucha gente que ya se quedó pensando que Begoña Gómez era corrupta y su marido también. Porque de eso va. No de que vayan a hacer una sentencia que sea falsa, no. Yo, por fortuna, todavía confío, bueno, hasta determinados puntos, pero por lo general confío en nuestro sistema judicial y sobre todo en nuestro Estado de Derecho, que puedes apelar, es muy garantista. Lo que pasa es que tarda mucho tiempo. Y en todo ese tiempo que tardas, el desgaste político, sobre todo, es el que te acabas comiendo. Y es lo que buscan los hazteoírs de turno, los manos sucias estos, es lo que quieren. Que durante el tiempo que te tienes que estar defendiendo y salen los titulares y las tertulias, pues te desgastes y al final acabes, pues bueno, perdiendo el poder político que tenías. En fin, pues en caso de Ada Colau, 3 años después, ya fuera del gobierno, le han reconocido que todo eso era falso. Más novedades sobre Valencia, sobre la EMET, sobre Mazón. Resulta que los avisos de la EMET a la Generalitat en el Día de la Dana a las 18:09, a las 6, se llamó 2 veces por la prolongación. Se prolongaba el aviso rojo y directamente es que ni atendieron las llamadas. No estaban en el CECOPI haciendo lo que tenían que estar. Y por supuesto Mazón a las 6 ni estaba ahí. Si ahora se está dejando todos los pelos en la gatera para justificar que realmente llegó a las 8:28, que no hay nada más lamentable que justificar que llegaste tarde. Además, de manera desesperada, que llegue tarde. ¿Para qué? Para que no le puedan imputar por haber danzado tarde. La hermano no, yo no estaba, no es responsabilidad mía. Bueno, pues ahora resulta que incluso antes es que se le llamaba a EMET. No nos avisaron la EMET, se le llamó 2 veces. No atendía las malditas llamadas, no leía los correos electrónicos que les llegaban, no veían las miles y miles de llamadas que llegaban al 112. Cada día es un chorreo de noticias, un goteo. Es que no es un goteo, es un chorreo de noticias constantes, viendo cómo peor no se pudo actuar durante aquel día. Ayer vimos la portada que sacó el ABC pidiendo ya directamente la dimisión de Carlos Mazón. Hemos visto también el auto de la jueza de Catarrocha que está estudiando todo el asunto de la Dana, durísimo, diciendo que la responsabilidad era autonómica y que se lanzó tarde la alerta y que si se hubiese lanzado antes, lo dice la jueza, se podrían haber salvado vidas. Y con ya todo el entorno mediático, de la derecha incluso, pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. O sea, lo del ABC ya era definitivo. ¿Os acordáis ayer que vimos la comparación de la portada donde piden la dimisión de Carlos Mazón y otra donde pedía la dimisión de Pablo Casado? Portadas bastante iguales. Y Pablo Casado no hace falta que os explique cómo terminó. Terminó bien dimitido. No dimitió por sí mismo, sino que lo dimitieron. Alegremente. Aunque aquello fue bastante más infame, hombre, porque a Pablo Casado lo echaron simplemente por decir eso de si es normal que el operador de la pandemia contratase a su hermano Ayuso por 300.000 euros. Y por eso le cortaron la cabeza. Que, por cierto, en la primera parte, hablando de la pandemia, Ayuso ha tenido a bien hablar mucho del gobierno central, que si por su culpa el 8M, no sé qué, no sé cuántos, y de lo que no ha hablado ha sido de cómo se forró su entorno con venta de mascarillas. Oye, lo bien que le fueron a algunos, ¿no? Lo de la pandemia, lo bien que le fue a su hermano, que sacó 300.000 euros por venta de mascarillas, por comisión, lo bien que le fue a su novio, que sacó 2 millones y después defraudó 350, lo bien que le fue a mucha gente que estaba cerca del poder político y que se forró a costa de las muertes que Ayuso estaba diciendo que ella consiguió evitar. Sí. Lo que conseguiste es que todo tu entorno se forrase. Y ella dice, bueno, pero es un negocio privado. No, mira, perdona, lo de tu hermano no es un negocio privado porque contrató con tu gobierno. Y lo de tu novio no es que sea un negocio privado, es que es algo que juega con la vida de mucha gente que necesitaba esas mascarillas y que además tú te has beneficiado de ello. Porque ¿en qué casa vive? Bueno. ¿Con quién se va de vacaciones y sube en su coche? Bueno.
Ella se ha beneficiado de ello. Bueno, pues ¿qué está haciendo Feijóo mientras tanto? Pues sondeando a distintos sectores del PP sobre fórmulas para apartar a Amazon. Saben que lo tienen que hacer, lo que pasa es que no saben cómo lo van a hacer. Porque tienen miedo a que si lo apartan, Vox no esté del todo con ellos, tenga que convocar elecciones, al Partido Popular le va a ir muy mal si se convocan elecciones, y están ahí pues sopesando con un Excel en la mano y haciendo números, con la calculadora en la otra, pues a ver cómo lo pueden hacer de la manera en la que salgan electoralmente menos perjudicados. Esto hace tiempo que debería haber sido una dimisión por lo moral y por lo político más inmediato. No puede ser que esté incompetente y esté mentiroso, sobre todo está ahí al frente, que está en el Ventorro mientras la gente moría. Pero es que ahora ya se ha convertido en una especie de, bueno, pues esto hay que hacerlo, vamos a ver cómo lo podemos hacer sin que nos afecte demasiado. Lo que no saben es que cada día que pasan haciendo cábalas y haciendo operaciones matemáticas para ver cómo lo pueden hacer, cada día les desgasta más. O sea, que dimita hoy, hacerlo dimitir hoy a Carlos Mazón es peor que haberlo hecho dimitir ayer. Pero es que dimita mañana será peor que dimita hoy. Y así día tras día el desgaste se va acumulando y el desgaste no se queda simplemente en Mazón. Porque Mazón está desgastado al 100%. Y cuando un tipo se desgasta al 100% ya, el desgaste no para ahí. Dice, bueno, vaya, pues ya se ha desgastado del todo al 100%. No. Porque mientras ese tipo sigue, el desgaste continúa subiendo. Lo que pasa es que va a espacios más altos cada vez. O sea, tú cuando no dimites acabas desgastado completamente por una cosa como esta. Estás en la basura. Pero es que si tú aguantas ahí, no es porque simplemente tú quieras aguantar ahí, es porque quien te sostiene arriba te está permitiendo sostenerte. Y por lo tanto, esa deslegitimación va subiendo. Y ahora le está subiendo. Y hace unos meses le iba por los pies a Feijóo. Pero es que ahora ya la tiene por el cuello. Ya está por el cuello. Y no puede esperar ni un maldito minuto más. Escribe Elsa García de Blas y Virginia Martínez en El País. Las alarmas se han encendido en Génova tras la situación políticamente insostenible en la que se encuentra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, según interpreta la mayoría del PP. La dirección del PP se ha puesto manos a la obra después del auto de la jueza de Catarrocha, que desmonta punto por punto los argumentos del gobierno valenciano para defenderse de su responsabilidad en la dana, que se llevó por delante la vida de 228 personas, y tras constatar que la prensa coincidente con el PP, es decir, el ABC, ha abandonado a su varón valenciano, como demuestra el durísimo editorial que el diario conservador ABC lleva en su portada este miércoles con el título de Mazón debe irse ya. La cúpula popular ha llegado a la conclusión de que así no puede seguir y que debe hacer algún movimiento en el corto plazo, hasta el punto de que el equipo del líder del Partido Popular ya está sondeando a distintos sectores del partido, según han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones al País, sobre fórmulas para apartar a Mazón y salir de la crisis. Veteranos y otros líderes con relación con el PP valenciano han recibido llamadas en las últimas horas desde el equipo del líder popular, Feijóo, para sondearles por las posibles soluciones a la endiablada situación política en la que Mazón ha metido al PP. Pero de momento, aunque se está pulsando la opinión del partido, fuentes de la Dirección Popular descartan que se haya activado ya de forma oficial una operación para destituir a Mazón e insisten en que por ahora no hay tomada ninguna decisión. También os digo, si yo fuese Mazón, habría dimitido hace mucho porque no podría dormir, sabiendo que yo estaba en el Ventorro mientras la gente moría. Pero si fueses, planteaoslo como ahora, si fueseis Mazón, no diríais, bueno, pues antes de que llegue lo inevitable dimito yo y conservo un poco de vergüenza. Porque es evidente, o sea, está habiendo conversaciones por detrás, todo el mundo lo quiere echar, la prensa conservadora que al principio te cuidaba, ahora te está dejando de lado. ¿No sería como ya, basta ya? Bueno, pues no, a Mazón le da igual. Para empezar, porque no tiene ningún tipo de empatía, pero eso ya lo ha demostrado cuando no se ha reunido ni con las víctimas, ni con las familias de los fallecidos. Eso ya lo ha demostrado hace mucho. Entonces se quiere quedar ahí, pues básicamente para conseguir, pues no sé, o sea, primero blindarse judicialmente, para que no le puedan imputar esta jueza de Catarrocha. Segundo, pues algunos dicen que es para cobrar una paguita si aguanta como presidente y tener la paga como presidente autonómico cuando lo deje de ser. Bueno, yo qué sé, puede ser. O sea, tal vez sea una cosa de dinero, no lo sé, me cuesta creerlo, que sea tan miserable. Bueno, no me cuesta creerlo de Mazón. ¿Qué narices? No me cuesta creerlo. Precisamente de él no me cuesta creerlo. Y otros dicen que es que no sé, que directamente ya, y puede ser que sea un monstruo el tipo, y que no tiene capacidad de emoción ninguna. O que se ha creído su propia mentira, quién sabe. Los populares son conscientes de que la presión para que el presidente valenciano se vaya es tan fuerte que condiciona toda su acción política. Cada portavoz del partido que se expone a las preguntas de los medios de comunicación es interrogado sobre Mazón, eclipsando cualquier otro asunto de su discurso de oposición. El malestar del PP se percibe además en que la energía con la que los dirigentes populares defendían al presidente
ha caído en picado, con respuestas lacónicas y sin ampararle ya a capa y espada, como hacían antes. Es que antes llegamos a escuchar a Cuca Gamarra decir que Carlos Mazón era la máxima expresión de la honestidad política. De la honestidad política. Carlos Mazón. En público, la postura oficial es que no ha cambiado absolutamente nada, tras el contundente auto de la jueza de Catarrocha, como reiteró este miércoles la vicesecretaria Esther Muñoz en el patio del Congreso. Pero en privado, muchos admiten que lo ha cambiado todo. La estrategia se está desmoronando, lamenta un dirigente popular sobre el último plan que había ideado el PP para ganar tiempo, que consistía en exigir a Mazón perfil bajo e intentar repartir las culpas con el gobierno central en las comisiones de investigación que se van a poner en marcha en las próximas semanas en las Cortes. De hecho, la van a activar en el Senado, donde tienen mayoría absoluta el Partido Popular, y querían ahí pues ponerse a decir que es culpa también del gobierno, bla, 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 a ver cómo lo hacen ahora con el auto de la jueza de Catarrocha. A ver cómo lo hacen. Ellos mismos lo están admitiendo. La estrategia se está desmoronando. Querían que se callase de una maldita vez, porque no para de hablar y cada vez que habla miente. Y querían además pues que el tipo dijese, no, yo me someto a la reconstrucción. Si se reconstruye bien Valencia, yo entonces seguiré al frente. Como no puede ser más miserable, ¿no? Tú tienes que irte desde el primer momento. Bueno, atención, no solamente es la portada del ABC, también es, en este caso, Jiménez Los Santos, Federico Jiménez Los Santos. Atención con la dureza desde la derecha con la que habla contra Mazón. Un imbécil y a un partido paralítico. Y cargarte el partido en Valencia, cargarte el Partido Nacional. Ahora hace falta tenerlos blindados también para, como Partido Nacional, no actuar. Da igual lo que diga la prensa, Feijóo va a hacer lo que le dé la gana, que consiste en no hacer nada. Que es que estás perdiendo las generales. El caciquismo autonómico no vale. Lo que funcionaba en Galicia no funciona en la oposición en Madrid con esta fiera que tenemos en el poder. Hay un mito con respecto a Franco, que se dice que Franco tenía dos montones de carpetas con asuntos pendientes. Unos que no tenían solución y otros que el tiempo iba a resolver, con lo cual no hacía nada. Mazón, Bueno, pues comparando a la forma de actuar con Franco, llamando imbécil al señor Carlos Mazón y además sin entender, y es normal que no lo entienda tampoco Federico Jiménez Los Santos, cómo es posible que Feijóo no esté actuando, que no esté haciendo absolutamente nada. Le está diciendo, échalo ya, porque aquí no te estás jugando simplemente las elecciones autonómicas, te estás jugando las generales. Es que es evidente, todo el mundo lo dice. Bueno, aquí también vamos a escuchar a Lucía Méndez del diario El Mundo. Yo quiero recordar que esto no le sienta muy bien a la dirección del PP, pero yo quiero recordar que en el año 2011 el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, llamó por teléfono al señor Francisco Camps y le dijo esto textualmente, que luego fue informando todos los periódicos y todos los periodistas. Le dijo, tú eliges, tienes que elegir entre el deshonor o la dimisión, es tu decisión. Bueno, luego mandó a Trillo, el abogado, para que le convenciera un poco también y dimitió. Esta es la situación, es decir, o deshonor o dimisión. De momento... Bueno, el deshonor ya lo ha elegido Mazón. Por el deshonor. Se ha comentado mucho hoy el editorial de un periódico, del ABC. Bueno, yo es que creo que es mucho más relevante que el 100% del Partido Popular quiera que este señor dimita. Es decir, todos los presidentes autonómicos, la secretaria general, está el propio presidente del partido. Hombre, la secretaria general, que es Cuca Gamarra, que dijo que era la máxima expresión de la honestidad política. No sé, igual podría ahorrarse esas palabras si de verdad lo que quiere es que dimita. No quiere decirlo públicamente. Bueno, yo creo que esto está en juego ya la autoridad del presidente nacional, evidentemente. El Partido Popular es un partido nacional. No puede ser que un presidente autonómico se le suba a las barbas y esté, digamos, afectando para... Sí, puede ser que un presidente autonómico se le suba a las barbas. De hecho, Ayuso se le sube constantemente a las barbas a Feijóo. Hace lo que le da la maldita gana y cuando Ayuso dice A, da igual que diga B, Feijóo, porque se impone A. Pero bueno, porque Ayuso tiene, cierta experiencia, ¿no? En su currículum aparece haberse cargado a un presidente del Partido Popular y eso a Feijóo le da miedo. Pero es verdad, que es que no pueda ni siquiera contra Mazón. Para mal a todo el partido. Y la prueba es que ningún presidente autonómico le ha apoyado en público. El señor Moreno, el de la Junta presidente de la Junta de Andalucía, otro le preguntaron, ¿tiene que dimitir? Y dice, oye, eso es cosa suya, él verá. Sí. O sea que esto es un clamor.
Bueno, es un clamor y sí que es verdad que se está jugando la autoridad del líder nacional del Partido Popular. Lo dice la ABC, lo dice Federico Jiménez Los Santos, lo dice El Mundo, lo dice todo Dios, dice aquí Lucía Méndez, lo dicen el 100% de los líderes del Partido Popular. Vale, entonces, si lo dice todo el mundo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué Feijóo? O sea, no hay decisión más sencilla. Si lo piensa todo el mundo, desde el ABC hasta el Mundo, si lo piensa todo Dios en el Partido Popular, ¿qué le impide hacerlo? ¿Cuál es la debilidad absoluta del líder del Partido Popular que le impide tomar la decisión, tal vez la más fácil de la historia? La que va a ser más aplaudida. Este tío te lo tienes que cargar ya. Es que es tremendo, es absolutamente tremendo. Bueno, igual de tremendo es que tengamos que dedicarle el mínimo tiempo posible, porque no quiero hablar más de esto, pero había que también decirlo, igual que hablamos de cómo han archivado la denuncia contra la causa contra Ada Colau, hay que decir también que abogados cristianos, que es esto, que denuncian a todo Dios. El otro día denunciaron a Keke por un chiste sobre el Valle de los Caídos, que tuvo que ir a juicio, el tipo a declarar. Bueno, pues ahora, por fortuna, frente a otra denuncia de abogados cristianos, también la han archivado. La han archivado en este caso, por fortuna, la denuncia que le habían puesto a Lala Chus y a David Broncano por dar las campanadas. Vamos a escucharlo. Archivada una de las querellas contra Lala Chus y David Broncano por mostrar una estampita de la vaquilla del Grand Prix simulando el Sagrado Corazón en las últimas campanadas de fin de año. Le había puesto esa querella a la asociación ultraderechista Hazte Oír, pero la jueza cree que no hay conducta ofensiva. La denuncia llegó después de este momento durante las campanadas de fin de año. Mi estampita de la vaquilla del Grand Prix, mira. Sí, que si esto era lo que tanto les ofendía, apaga y vámonos. Por del mundo. Porque, escúchame... Dos asociaciones ultracatólicas se querellaron por un delito contra los sentimientos religiosos. Ahora el juzgado ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de una de ellas, la presentada por Hazte Oír. El auto rechaza que estemos ante un delito contra los sentimientos religiosos al considerar que el gesto se encuentra dentro de los límites de la libertad de expresión y que tenía una intención claramente humorística. El juez también argumenta que no hubo escarnio y deja un apunte final. La libertad de expresión, recuerda, ampara también las ideas que chocan, inquietan u ofenden. Y añade, en las sociedades democráticas, los grupos religiosos deben tolerar las críticas públicas siempre que no sean constitutivas de delito. Pero es que además esto no era una crítica, era un chiste, que no era ni chiste, es como una cosa simpática, porque es que no lo decía además con rabia contra la estampita ni contra la religión, no, decía, la llevo aquí siempre porque me gusta, ya está. Era la vaquilla de Grand Prix, era un muñeco de peluche. En fin, ¿os dais cuenta cómo los mismos que están todo el día diciendo que ya no se puede decir nada, que la generación de cristal, bla, 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 son los mismos que han cogido el camino, pero constante y totalitario, añadiría, de ir en contra de los humoristas? No se pueden hacer chistes. Ellos son los que no dejan hacer chistes. Sobre cosas que a ellos no les gusten, por supuesto. Pero es que el humor, por definición, tiene que ir en contra de algo que le guste a alguien. Por definición. Es imposible que hagas un humor, bueno, se puede hacer un humor blanco que no ofenda a nadie, pero amigos y amigas, por Dios, si estos se ofenden hasta por decir felices fiestas, porque dicen, no, felices fiestas, se debería decir feliz Navidad, chorrada de este estilo. Bueno, pues para que veáis, el nuevo frente de combate de esta gente es contra los humoristas. Bueno, y contra raperos y contra titiriteros. Después estos van de rebeldes. No, nosotros somos rebeldes. ¿Rebeldes de qué? Pero si estáis todo el día yendo en contra de la libertad de expresión más básica. En fin, bueno, Vox también se subió al carro de decir el bufón de Sánchez, hablando de Broncano. Bueno, en fin, pues le han dado un portazo en la cara, por fortuna, a este asunto. Bueno, sigamos avanzando en los temas. Hoy es el día en el que Pedro Sánchez se va a reunir con los diferentes grupos políticos para discutir sobre el aumento del gasto militar que se ha propuesto en toda la Unión Europea y que va a ser discutido hoy con socios de gobierno y también con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular, que, joder, pues en lugar de hablar de las cosas que nos interesan, de pues si hay que ahondar en la soberanía europea en cuestiones como tecnológica, como militar, más allá de la OTAN, qué hacemos con las bases norteamericanas, cuál es nuestra autonomía estratégica frente a Washington y frente a Moscú, cosas de estas, pues el Partido Popular está quejándose de, no, es que me han dado simplemente 10 minutos más que al BNG o que a Bildu, no puede ser que inviten a Bildu y que a mí solamente me den 10 minutos más, esto no puede ser, que a mí me den poco tiempo, en fin, están como con el politiqueo cutre, cuando podrían estar de política, hablando de política en grande, que es lo que nos tocaría estar hablando ahora mismo en Europa, pero bueno, ellos se dedican a hablar de Bildu, han dicho que es un chiste, no sé qué, no sé cuántos, bueno, en fin, más allá del Partido Popular, que ya sabéis que pues no tiene la altura que se le exige el momento histórico, aquí lo relevante es que van a hacer los diferentes grupos de la izquierda, si van a apoyar este gasto o no van a apoyar este gasto. Yo creo que aquí
Pedro Sánchez se la está jugando mucho si simplemente lo que hace es comprar este relato que inauguró el otro día Ursula von der Leyen, que no nos olvidemos, pero Ursula von der Leyen es una política del Partido Popular Europeo que salió y alegremente puso esta cifra espectacular, bastante propagandística, de vamos a dedicarle 800.000 millones para el rearme europeo. Yo no creo que haya que comprar ese marco, porque si es 800.000 millones de euros para comprar tanques más grandes, misiles más potentes o armas más largas, pues que no cuenten conmigo. Ojo, si son 800.000 millones de euros para invertir en nuestro sector tecnológico, para ser soberanos en telecomunicaciones, para tener nuestras propias redes sociales, para tener seguridad en la red, para que no nos puedan hacer, para no ser vulnerables con ciberataques, para tener de verdad una autonomía estratégica, pero no solamente en el sentido de tener más armas, porque ya tenemos bastantes armas en Europa, sino de saber utilizarlas mejor. Y sobre todo no ser dependientes de otras infraestructuras estadounidenses para poder ser de verdad libres como europeos y autónomos, entonces sí, entonces hablemos de ese gasto. Que es fantástico si es hacer gasto tecnológico para ser soberanos de verdad, en tener una industria decente en Europa. Eso es fantástico, pero si aquí lo que hace Sánchez es comprar ese relato de el aumento del gasto militar y ya, entonces yo creo que se va a dar un golpe contra sus socios, porque Sumar eso pues lo ve también regular. Podemos ya ha dicho que no va a votar a favor de eso, el BNG y Bildu también lo va a tener complicado, Compromís ha dicho exactamente lo mismo. Tienes que convencerles por otro lado, pero no vamos a comprar armas y punto, ya está, que me parece una decisión pobre. Una decisión muy pobre, si no va más allá. Bueno, a ver cómo lo consigue manejar y desde luego, pues bueno, el Partido Popular pues tendría que ser el partido de la oposición y estar a la altura del momento histórico, pero amigos y amigas, pues tampoco le vamos a pedir en este caso peras al olmo. Por cierto, una noticia que acabo de recibir, que es que Juanma Moreno, presidente de Andalucía, acaba de cesar al alto cargo de la sanidad andaluza que diseñó los contratos a dedo con la privada investigados por el juez. Es que últimamente estamos hablando mucho de Ayuso, pero cuidadito con Juanma Moreno también y lo que está ocurriendo en Andalucía, ¿eh? Los próximos días yo creo que hablaremos más sobre este asunto. Y hasta aquí, amigos y amigas, las noticias de hoy, y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. En marzo de 1938, Nikolai Bukharin, uno de los más brillantes teóricos marxistas y revolucionarios bolcheviques, fue ejecutado tras un proceso judicial que hoy sabemos que fue una farsa. Bukharin, considerado por Lenin como el favorito de todo el partido, había sido un pilar fundamental en la Revolución Rusa y un intelectual cuyo pensamiento enriqueció enormemente la teoría marxista. Para entender la magnitud de esta tragedia, debemos recordar quién era Bukharin. Nació en 1888 en Moscú, se unió al movimiento revolucionario siendo muy joven y su capacidad intelectual y su compromiso con las ideas de transformación social lo convirtieron rápidamente en una figura destacada dentro del partido bolchevique. Tras la Revolución de Octubre, ocupó importantes cargos, incluyendo la dirección del periódico Pravda y un puesto en el Politburó. Bukharin representaba una visión del socialismo, digamos, más humana y equilibrada. Defendía la nueva política económica como un camino gradual hacia el socialismo, en contraste con la colectivización forzosa y la industrialización acelerada que Stalin impondría después. Esta diferencia de visiones lo convirtió en un obstáculo para los planes de Stalin, quien ya había comenzado a consolidar su poder absoluto tras la muerte de Lenin. Los juicios de Moscú, que se desarrollaron entre 1936 y 1938, fueron el mecanismo utilizado por Stalin para eliminar a cualquier disidencia interna dentro del partido. Bukharin, junto con otros revolucionarios de la primera hora como Kamenev y Zinoviev, fueron acusados de conspiración, traición y sabotaje. Bajo tortura y amenazas a sus familias, la mayoría de los acusados, como no, terminaron confesando crímenes que nunca habían cometido. La ejecución de Bukharin simboliza algo más profundo que la eliminación simplemente de un rival político. Representa la supresión del pensamiento crítico dentro del movimiento revolucionario soviético y el giro autoritario que sepultó muchas de las aspiraciones originales de la Revolución Rusa. Con su muerte se apagaba una de las voces que podrían haber guiado al socialismo por un camino diferente. Un dato menos conocido es que Bukharin, anticipando su destino, escribió una conmovedora carta a las futuras generaciones de dirigentes del partido en la que afirmaba su inocencia y expresaba su fe en que la verdad saldría a la luz algún día. Esta carta, que comenzaba con la frase Kova, ¿por qué necesitaste que yo muera?, utilizando el apodo de juventud de Stalin, al que llamaban Kova, no fue descubierta hasta la década de los 90, cuando se abrieron parcialmente los archivos soviéticos. Saltemos ahora
a un tiempo mucho más reciente. Y en la madrugada del 13 de marzo de 2020, en Louisville, Kentucky, la vida de una joven afroamericana de 26 años llamada Breonna Taylor fue brutalmente sesgada cuando la policía irrumpió en su apartamento ejecutando una orden de allanamiento. Los agentes, que buscaban a un sospechoso que ya estaba bajo custodia además y que no vivía allí, dispararon múltiples veces matando a Taylor mientras además dormía en su cama. Este asesinato, que inicialmente no recibió la atención mediática que merecía, se convertiría meses después en uno de los símbolos del movimiento contra la brutalidad policial y el racismo sistemático en los Estados Unidos. Junto con el asesinato de George Floyd, en mayo de ese mismo año, la muerte de Breonna Taylor desató una ola de protestas sin precedentes bajo el lema de Black Lives Matter, las vidas negras importan. Lo que hace particularmente indignante el caso de Breonna Taylor es la cadena de irregularidades y abusos que lo rodean. La orden de allanamiento se tuvo con información falsa. Los policías entraron sin anunciarse adecuadamente y ninguno de los agentes involucrados fue acusado directamente por su muerte, y las autoridades además intentaron repetidamente encubrir el caso. La respuesta ciudadana ante el crimen fue masiva. El nombre de Breonna Taylor se convirtió en un grito de guerra contra la impunidad policial. Las calles de cientos de ciudades estadounidenses se llenaron de manifestantes exigiendo justicia no solo para ella, sino para las innumerables víctimas de esta violencia racial institucionalizada. Este caso puso de manifiesto realidades que la América oficial prefiere ignorar: el racismo estructural que permea sus instituciones, la militarización de los cuerpos policiales y cómo el sistema judicial está diseñado para proteger a los agentes del Estado más que a los ciudadanos comunes, especialmente si son afroamericanos. Y ya que hablamos de movimientos que cuestionan sistemas establecidos, nuestro viaje en el tiempo no estaría completo sin recordar a una visionaria que nació un 13 de marzo pero de 1941. Donella Meadows, científica ambiental, escritora y pionera del movimiento ecologista. Meadows, conocida cariñosamente como Dana, fue la autora principal del histórico Informe de los Límites del Crecimiento, publicado en el 72 por el Club de Roma. Este documento, basado en sofisticados modelos computacionales de aquella época, planteaba una tesis que entonces parecía tanto extraña, pero que hoy resulta evidente: que el crecimiento económico ilimitado es imposible en un planeta con recursos finitos. Ahora, es una cosa que si la escuchas es bastante de sentido común. El trabajo de Meadows fue revolucionario no solo por su contenido, sino por su enfoque. Utilizando el análisis de sistemas, demostró cómo diversos factores como la población, la producción industrial, la contaminación y el agotamiento de recursos naturales estaban interconectados. Su mensaje era claro: si continuábamos con el modelo de desarrollo imperante, nos dirigíamos hacia un colapso ecológico y social. Lo realmente notable de Meadows es que no se limitó a predecir catástrofes. A lo largo de su carrera desarrolló propuestas concretas para una sociedad sostenible y justa. Fundó el Instituto de la Sostenibilidad, una comunidad experimental en Vermont donde se ponían en práctica muchas de sus ideas sobre agricultura sostenible, energías renovables y vida comunitaria. Un aspecto menos conocido de su trabajo es cómo integró la dimensión social en su análisis ambiental. Para Meadows, la crisis ecológica y la desigualdad social eran dos caras de la misma moneda, manifestaciones de un sistema económico basado en la explotación tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Y en este sentido fue una precursora de lo que hoy llamaríamos ecología política o ecosocialismo. Las advertencias de Meadows, que en su tiempo fueron desestimadas por muchos como alarmistas, hoy resuenan con fuerza renovada. La crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el agotamiento de recursos clave confirman la validez de su análisis. Su legado nos recuerda que el tiempo se agota para transformar radicalmente nuestro modelo de desarrollo. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Vamos con las respuestas del día de ayer. Dice aquí Laura: Mazón cae, después Feijóo y detrás Ayuso. Ay, calla, que esto es España. He soñado unos segundos. Gracias, Arán. Joder, no seamos tan pesimistas. Beatriz dice: cuando el ABC, ultraconservador, saca este editorial, es que el Partido Popular sabe que en Valencia han caído estrepitosamente. Cerro dice: no sé si decidirá Feijóo, porque todos sabemos que no pinta nada. Será Chemari o Ayuso. Chemari quiere decir José María, ¿no? O Ayuso o Juanma, quienes lo echen tras la decisión del ABC de sentenciarlo, o como antes ya pasó,
y siempre antes del final de marzo para no soportar otra manifestación. Eso es una buena cosa. Será antes o después de que hagan la 6ª manifestación, porque ya llevan 5. Y Miguel termina diciendo: Mazón debe dimitir. No puede ser de otra manera. Su incompetencia, su gestión de una tragedia que pudo ser evitada y su defensa y la del Partido Popular llena de mentiras, manipulaciones y desinformación debe ser condenada. Una vergüenza y algo muy fuerte. Y hablando de cosas que dan vergüenza, para el día de mañana me gustaría que me respondieseis sobre lo que ha dicho Ayuso, de que realmente no hubo 7.291 víctimas, que son 4.000 y todo es culpa del malvado gobierno. Después de todos los insultos, después de todos los se van a morir igual, estas mierdas, Miguel Ángel Rodríguez insultando a las víctimas. En fin, ¿qué pensáis de todo este asunto? Y de Feijóo haciendo sus contactitos con diferentes líderes del PP, pero no atreviéndose a decirle adiós muy buenas a Mazón. Os leo con siempre R2 y vuestra respuesta. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos y amigas, jueves 13 de marzo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.